Hola, hola, feliz bendecido viernes a todas y cada una de ustedes. Y también pues tenemos aquí a caballeros que también nos ven desde esta página, Si se puede radio y Mujer vuelve a soñar. Seguimos con nuestro devocional de todos los viernes y hoy vamos a hablar, ¿y si Dios parece llegar tarde? Imagínate, ¿verdad? Pues que toda palabra nos lleve por el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y que podamos entender a través de su palabra qué pasa cuando nosotros estamos en espera de algo, ¿verdad? Y pensamos que ya pasó ese tiempo, que ya nos desesperamos y que no llegó, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que en las manos de Dios todo llega a su tiempo. Así que mientras meditamos en esa palabra que voy a estar compartiendo de Primera de Samuel 2:21, pues entro en un tiempo de oración y que sea Dios dirigiéndome y pues llevándonos por esa fe, ese amor, esa tranquilidad, esa paz y sobre todo esa esperanza, ¿verdad? Que esa esperanza siempre esté ahí en el último, ah, en el último suspiro, en el último, yo lo digo así, ¿verdad? En esa tranquilidad del último semáforo, ¿no? Que cuando te pone rojo, cuando te pone verde y cuando te pone amarillo, ¿no? En esa espera, ¿verdad? Que sabemos que siempre va a estar Dios ahí para rescatarnos, ¿verdad? Así es que pues entro en un tiempo de oración y que sea Dios dirigiéndome a través de su palabra. Padre, te damos gracias por este día, Señor, que tú estás con nosotros en todo momento, Señor, en cada lugar donde muchos en este momento están trabajando, en sus casas, en sus batallas, en sus preocupaciones, en sus esperas, en aquellos hospitales, en las escuelas, en las carreteras, en todo lugar, Padre, donde nosotros, Señor, somos siempre librando batallas, ¿verdad? Que seas tú, Señor, en medio de todo nuestro caos, que seas tú delante de nosotros, Señor, tomándonos, llevándonos y siempre mandando a tus ángeles alrededor de nuestras vidas, Señor. Que hoy tú bendigas a cada persona, Señor, que se conectará, a cada persona que ve este devocional, Padre, y que seas tú esa semilla en sus vidas para que algún día den fruto, fruto de ti, fruto de saber que tú estás en control de todo, Señor, fruto para expander más hacia a territorios donde no escuchan de tu palabra, Señor. Así es que, Padre, que en este día, Señor, tú me lleves por toda dirección, Señor, y me ayudes a compartir esta palabra, Señor, y que esta palabra sea de vida, de ánimo y de esperanza. Y todo lo pongo en tus manos, en ese nombre precioso, en ese nombre maravilloso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sí, am, dice, la decisión de Sara fue apresurarse porque creía que Dios estaba atrasado, ¿sí? Porque Dios ya le había dado la promesa de que le iba a dar un hijo, pero ¿cómo si ella ya era mayor de edad y ella quería ayudarle, ¿no? Y muchas veces nos encontramos en ese dilema, ¿no? Querer ayudarle a Dios, querer saber que Él ya se tardó porque mi angustia, mi desesperación no ve, no ve como él ve, ¿verdad? No ve esa posibilidad como Dios ya la tiene en sus manos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dice, Ana, por el contrario, decidió dejar la espera en manos de Dios y no sufrir más entre tanto, ¿sí? O sea, Ana lloró, se levantó, lloró, fue al altar y dejó su carga, ¿sí? Soltó su carga. Sin embargo, en ambos casos la respuesta deseada llegó.
A veces Dios no llega porque también nos conoce, ¿no? Tengo que trabajar en su paciencia, ¿no? Y muchas veces Él se tarda más cuando nosotros somos ansiosos, ¿verdad? Pero Él tiene que cumplir con lo que ya prometió, con la voluntad de Él, y esa es la que nosotros debemos de aprender a esperar. Dice, a pesar del plan alternativo de Sara y todo el caos que generó, vio su promesa cumplida. O sea, a pesar de que Sara le ayudó a darle a Agar para que am, su esposo pudiera dar esa bendición para poder tener ese hijo, a pesar de que no era el plan de Dios, pero que Sara le ayudó en eso, Dios llegó, Dios cumplió el plan que le había prometido a ella, ¿verdad? Dios no quería que Sara generara ese caos, pero así pasó. Tampoco Dios nos va a detener, Dios nos va a dejar que actuemos, porque dice que nosotros tenemos libre albedrío y nos va a dejar en ese libre albedrío que nosotros actuemos conforme a nosotros queramos. No nos va a detener porque Él no nos detiene, pero allí es donde vemos las consecuencias, ¿verdad? Allí es donde vemos que no era el plan de Dios en nuestra vida. Entonces, así nos va a dejar. Va a haber momento en que topemos con pared y digamos, no, no está resultando como era planeado, como ya Dios lo había dicho. Entonces, a pesar de esas burlas de Penina que de seguro siguieron a pesar de no saber realmente cuál sería el final de Ana, llegó a tener a Samuel en sus brazos y Dios le regaló 5 hijos más, ¿sí? Se habían burlado, pero Dios no solo le dio un hijo, porque ella soltó su carga, esperó, le dio 5 más, imagínate. Y esto lo podemos ver en Primera de Samuel 2:21 que nos relata así, ¿verdad? Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, lo, del tabernáculo de reunión. Les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, um, bueno, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir, ¿sí? Imagínate. Era como que Ana había visitado a Jehová, o sea, en el, en el tabernáculo, ¿verdad? Del cual le pidió a Jehová y pues que ella fue allá a dejar su carga, ¿verdad? Elí estaba allí, Elí cuidaba. Y entonces ahí fue Dios donde ella dejó su carga, ¿verdad? Y ella concibió y dio a luz 3 hijos más y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová, ¿sí? Y hacían ahí cosas que no eran buenas, ¿verdad? O sea, pues, tomaban y cosas así donde no era permitido, era un lugar sagrado, ¿verdad? Por eso Elí les dice eso, ¿verdad? Que no está bien lo que están haciendo. Pero am, aquí lo que impacta es que Dios y sí visitó Jehová a Ana y ella concibió, dice, en la
espera de aquella promesa, Jehová visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas y ya le había dado el primero, ¿sí me entiendes? O sea, después de tanta espera, ella volvió a concebir 5 hijos más. Dice, pero ¿qué hacer cuando todo parece indicar que el tiempo se ha vencido, que no hay solución y pareciera que Dios sí llega? ¿Será tarde? O sea, a veces nosotros decimos, ¿en qué momento va a estar mi respuesta? ¿En qué momento Él va a parar mi circunstancia o mi dolor o mi tristeza? ¿O en qué momento yo voy a ser esa persona que era antes, verdad? Sí, va a llegar ese momento, pero Él te está procesando. Él nunca llega tarde. Mientras la espera, Él te está enseñando desde dónde debes de cuidarte, desde dónde debes de amarte, desde dónde debes de tomar esas circunstancias, ¿verdad? Y dice, en circunstancias así también nos toca tomar una decisión y esa decisión puede transformarnos para siempre. Veamos otra historia, ¿verdad? Sí, tan solo, ¿sí? Estas son cosas que, que te puedo, pues que te estoy compartiendo. El si tan solo, ¿verdad? Puedes completar la frase con cualquier cosa que Dios pudiera haber cambiado o hecho realidad, pero no fue así. Por ejemplo, ¿verdad? Estas a veces son cosas que nosotros decimos, si tan solo hubiera tenido hijos, si tan solo hubiera tenido la universidad, si tan solo te hubiera conocido antes y no hubiera malgastado mis años, ¿sí? O sea, eso si tan solo no es que no va a llegar, simplemente que Dios nos estaba preparando el camino para darnos esa promesa, ¿sí? También aquí nos habla, ¿verdad? De aquellas personas que pasan por separación de parejas. Dice, si tan solo mi matrimonio no se hubiera roto, no, nada pasa por desapercibido en las manos de Dios. Eso significa que mientras tú estabas en ese lugar con tu persona o con la persona, Dios te estaba enseñando algo. Todo es una enseñanza, ¿verdad? Dios te estaba enseñando tal vez a amarte, tal vez a cuidarte, tal vez a valorarte, pero tuvo que poner esa persona para que tú aprendieras, ¿verdad? Entonces no hay pérdidas, simplemente son procesos. Entonces, esas son frases que muchas veces hemos pronunciado o pensado y, ¿sabes? Creo que Dios está preparado para escucharlas, porque Él nos creó y nada, absolutamente nada que nosotros podamos ocultarle, Él siempre lo va a conocer, ¿verdad? Porque dice que Él nos creó desde el vientre de nuestra madre y Él nos mira cuando nosotros nos escondemos, cuando nosotros lloramos, cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros estamos en lo más profundo de una situación, porque Él es Dios y nada, nada de lo que está debajo del cielo es oculto, ¿sí? Entonces, es mentira que dice, ay, nadie me miró. Claro que sí, Dios nos está mirando. Si hago algo malo, nadie me vio. O si agarro esto, nadie me vio. No, ten cuidado porque sí, Dios está al pendiente de nosotros, ¿verdad? Entonces nada pasa desapercibido ante los ojos de Dios, ¿verdad? Dice, de hecho Jesús la escuchó de boca de amigos íntimos. Si leemos en Juan 11:21, ¿sí? Imagínate, ah, nosotros creemos que nadie nos vio, que nadie nos escucha, pero Dios sí nos escuchó. Cuando alguien también está en tu vida y de repente tú piensas que es tu mejor amiga, tu mejor compañera, la mejor persona
Para ti, pues sí, lo es, pero si Dios oye que no es esa la persona en la que tú confías, también te la quita, porque lo mismo, tú no la viste, tú la viste de una forma, pero Dios ya la vio de su corazón, ¿verdad? Entonces, a Dios no le podemos mentir, no podemos pasar desapercibido nada. Por eso Él dice que hagamos siempre el bien, porque Él ya miró nuestro corazón. Entonces, aquí nos recuerda en Juan 11:21, dice, mm, Juan 11:21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto otra vez, ¿sí? Recordando lo que les decía, que si hubieses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estas fueron las palabras de Marta cuando se encontró con Jesús luego de la muerte de su hermano Lázaro, ¿sí? Para Marta, una mujer de carne y hueso como tú y yo, Jesús había llegado tarde. De haberlo hecho a tiempo, hubiera cambiado las circunstancias que ahora provocaban tanto dolor en su familia, ¿sí? Y muchas veces decimos, sí, Señor, yo clamé a ti y no ves mis lágrimas y no ves mi dolor. ¿Qué pasa, Señor? Siento que no me contestas, ¿sí? ¿Sí? ¿Será que no oraron? ¿Será que Jesús no sabía? No es lo que dice el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo, ¿sí? Dios sí sabía porque ellas ya lo habían dicho, ellas ya le habían dado la noticia de que su hermano estaba enfermo, ¿verdad? Pero Dios sabía en qué tiempo y por qué y qué propósito era el que iba a impactar cuando, aunque Él llegara para nosotros, para ellas, para ti, para mí puede ser tarde, pero para Dios era el momento perfecto. Es decir, que Él estaba tanto y siendo Dios con tan solo una palabra, Lázaro hubiera quedado completamente sano. Si Él hubiera llegado en la enfermedad, lo relata que Lázaro hubiera quedado sano, ¿verdad? Mas, sin embargo, no fue así. Él decidió esperar 2 días, imagínate, 2 días más después de la noticia, que era la desesperación de ellas, porque él había llegado tarde, ¿sí? ¿Y qué nos dice Juan 11:6? Nos recuerdan. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Imagínate, o sea, con toda su calma, sin preocupación. Él no estaba preocupado por lo que fuera a pasar, porque él ya sabía que estaba enfermo, ¿no? Ahora, nosotros tenemos todo el relato bíblico y podemos entenderlo mejor, pero imagina que eres Marta. ¿Cómo te sentirías con este aparente no de parte de Dios, ¿sí? ¿Cómo nos identificamos muchas veces en estas respuestas? Cuando Dios dice no, espera, ¿sí? Y la espera llega tarde para nosotros, pero para Él no, ¿sí? Cuando tú le dices, Señor, te pido que saques esta persona de mi vida, no, es como que no voy a hacer lo que tú me estás diciendo, espera, ¿sí? Señor, pero es que mira, no. Entonces ahí he entendido que Él quiere cambiarte a ti primero, ¿sí? Él está procesándote a ti. A ellas las procesó en la espera, ¿sí? Yo sé, tengo todo bajo control. De una manera así, Él nos puede decir, yo tengo todo bajo control.
Yo sé que ya se murió, yo sé que va a pasar y nosotros en esa desesperación, en esa ansiedad, Señor, pero contéstame, Señor, no entendemos el no de Dios, ¿verdad? Quizás te haya sucedido como a mí que en más de una ocasión he batallado con los no de Dios en vano. ¿Sí? Cuando le digo, Señor, por favor, mira mi situación, no. Y yo no hago más que esperar, ¿verdad? Dice, te voy a compartir estos mensajes, ¿verdad? Estos pasajes siguientes. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Esa pregunta es personal para ti, para mí, ¿sí? ¿Quién somos para que nosotros le digamos a Dios cómo hacer las cosas? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y esto lo podemos ver en Romanos 9:20, ¿verdad? Está, o sea, hay momentos que Dios te procesa. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, Dios todo te dice que sí y un gozo, pero conforme el camino. Por eso Él dice que cuando nosotros sigamos esta carrera, vamos a padecer en esta vida, ¿sí? Pero que confiemos porque Dios estará con nosotros. Y otra de las cosas que dice, yo he vencido al mundo, ¿sí? O sea, y nosotros vamos a caminar y vencer junto con Él, porque es una promesa que Él nos hizo, pero en el camino a nosotras los tropiezos, los desvíos, se nos hacen imposibles, se nos hacen que no está escuchando nuestro dolor, nuestras preguntas, que no está escuchándonos, ¿verdad? Y no es que Él no escuche, es que mientras más nosotros queremos decirle cómo hacer las cosas, Él ya sabe cómo las va a hacer. Entonces, aquí en Romanos 9, versículo 9, capítulo 20, nos dice así. Am, dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Sí, esto ya se los había leído. Y dirá el vaso de barro al que formó, ¿por qué me has hecho así? Ujú. Nada que no sea verdad es que muchas veces nosotros queremos que queremos decirle a Dios cómo haga las cosas y en qué momento nos responda, ¿verdad? Pero no es así. Él nos creó, dice, ¿verdad? Él nos formó. ¿Cómo vamos a poder decirle a alguien que nos formó cómo cambiar nuestra situación, ¿verdad? Cuando Él ya lo tiene en sus manos, en sus pensamientos, y aunque para nosotros es dolor, es frustración, es desespero, Él sabe que no está perdiendo nada, que nos está formando, ¿sí? Y otra de los versículos que nos puede ayudar es sabiduría contener, ¿sí? Es la sabiduría, pedirle sabiduría, contender con el omnipotente. Él es omnipotente, Él todo lo sabe, Él todo lo ve, Él ya sabe todo de nosotros, ¿verdad? El que disputa con Dios responda a esto. Esto nos está hablando de Job. ¿Cuántos no conocen ese versículo de Job, verdad? ¿Y cuántas cosas no pasó Job? ¿Sí? Job era un hombre
temeroso a Dios, un hombre que perdió absolutamente todo, hijos, casa, todo, todo. Y aún así, nunca dejó de creer de ese Dios soberano, de ese Dios omnipotente, de ese Dios del que ahorita tú y yo debemos estar seguras que nunca llega tarde, que siempre va a llegar en nuestra respuesta, aunque a nosotros no nos guste el tiempo en el que va a llegar. Debemos de confiar para que no nos desviemos como Sara. Debemos de confiar de que Él va a llegar, de que Él está allí, de que Él prometió que Él estará con nosotros, de que Él nunca llega tarde. Debemos de tener esa esperanza, esa fe en Él, que, que Él sabe lo que hace. Esa es una invitación que yo te quiero hacer. Por más difícil, por más ah, lejos o lejos, que tú mires esa respuesta, cree que va a llegar. Créelo de verdad, porque sí llega. No en el tiempo que nosotros queremos, pero en el tiempo de Dios sí llega. Y antes de que nosotros nos desviemos en que, ¿cuándo? ¿Por qué no me contestas? Te puedo decir que adora, alaba en tu desierto, en tu desesperación, en tu confusión, en tu ansiedad. Alaba a Dios, que Él sabe lo que hace. Él nos lo prometió, que Él nunca nos va a dejar, ¿sí? Nunca, por todas las circunstancias que podamos hacer o pasar, Él está allí. Dice Job 42, es sabiduría contender con el Omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Jehová y dijo, he aquí yo soy vil que te responde, tu mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé, aún dos veces, mas no volveré a hablar. ¿Sí? Manifestaciones del poder de Dios. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte? ¿Tú tienes tu brazo más como el de Dios y truenas con voz como la suya? ¿Sí? No, no, realmente no. Él es el único, el poderoso, el omnipotente, el soberano, el que te levanta una y otra vez en misericordia y que estamos aquí por su gracia, ¿sí? Entonces, tu respuesta sí llega, tu promesa sí llega, pero hay que esperar, ¿sí? Cuando rendimos nuestra vida a Jesús, decimos que Él se convierte en nuestro Señor y ¿qué más? En nuestro Salvador, ¿verdad? Nuestro Salvador y el que dirige nuestra vida. Entonces, sí, eso es exacto, ¿verdad? Si Él es Señor, lo que quiere decir es que Él rige mi vida, es amo de mi vida. Dicho en término teológico, es soberano. Los no de Dios, ya sean definitivos o temporales, son parte de su soberanía y no nos toca a nosotros cuestionarle, ¿sí? Nosotros, un no para Él es una espera, pero llegará. Sin embargo, la segunda parte de la declaración de Marta es lo que realmente me impacta y dónde viene la decisión que podemos imitar, incluso en las situaciones en que no parece haber solución.
pero ya sea que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas, ¿sí? ¿Por qué nos dice esto? Porque recuerda que ellas estaban preocupadas, aterrorizadas, porque ellas sabían que su hermano Lázaro estaba muy enfermo, ¿verdad? Pero que Dios no llegaba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, verdad? Veamos otra vez en Juan 11:22. ¿Qué nos dice Juan 11:22? Aquí nos recuerda otra vez, ¿verdad? Que Jesús dice llegó tarde, ¿verdad? Mas también ahora se, también, más también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Imagínate, estaba enfermo. Ellas ya no tenían esperanza, él ya había muerto, ¿sí? Para Marta Jesús no había llegado a tiempo y su demora llevó a dolorosa pérdida. Ella estaba ya había perdido la esperanza porque él no había llegado a sanarlo y ya su hermano pues ya estaba muerto. No obstante, en medio de todo, ella le dijo aún, ahora, es decir, a pesar de que no llegaste a tiempo, a pesar de que no cambiaste las circunstancias, a pesar de que no respondiste a la petición que María y yo te hicimos, aún ahora puedes hacer algo. O sea, todavía reclamamos, todavía no entendemos que nuestro dolor nos lleva a frustración, ¿verdad? En medio de mi dolor, pues, puedes hacer algo, todavía le decía, puedes hacer algo. Eso era básicamente lo que Marta estaba diciendo. Permíteme aclarar algo. Dios nunca llega tarde. Según su reloj, el problema es que nosotros lo medimos todo según el nuestro. Y por tanto, cuando las cosas no suceden, cuando, cómo y dónde queremos o imaginamos, nos parece que Dios ha llegado tarde, que ya el sueño murió, que la situación está decidida, que no se puede cambiar las cosas. Ujú. ¿Y cuántas nos identificamos con Marta, sí? ¿Cuántos creemos que no hay solución en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra enfermedad, con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántas de esas derrotas no vienen a nosotros, verdad? Porque nosotros como seres humanos no alcanzamos a entender la magnitud de Dios, que Él es perfecto y que lo va a hacer en el tiempo perfecto, ¿sí? Tenemos que aprender de María, tenemos que decir a una hora, esa es la decisión que transforma la vida. Tú puedes decir aún ahora, cuando mi matrimonio está en crisis o terminó, aún ahora cuando siento que no logré los sueños, am, tus sueños, aquellos sueños que tú postergaste, ¿sí? Cuando sientes que nada de ese trabajo va a ser algo bueno, tus miedos. ¿Qué crees? ¿Da? Dice, es allí, aún ahora que no tengo el título que quería tener, aún ahora que ya tengo 40 años, 20 años, 30 años, ¿verdad? Y la vida se me ha ido, aún ahora Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué puedo? Entonces, ¿por qué pudo Marta hacer una declaración así? Marta se desesperó y dijo, ¿aún ahora puedes hacer algo? Yo también a veces me desespero, Señor. ¿Dónde está mi respuesta? ¿Cuántas no nos identificamos con esa desespera, sí? O creo que solamente soy yo, ¿verdad? Y si es así, bueno, pues yo necesito confiar más en Dios.
yo este día necesito saber que Dios sabe lo que está haciendo en mí, ¿verdad? Pero yo soy ser humano y me equivoco. No vengo a decirte que soy perfecta, vengo a decirte que también he pasado en esos procesos de decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué todavía puedes hacer? ¿Sí? Esa es la decisión, ¿sí? Entonces, dice, ¿en qué se basó la respuesta? Si leemos el versículo 27, ese mismo capítulo, su respuesta fue conforme a su convicción. Por eso declaró, yo creo. Dicho de a otra manera sería, yo sé que se puede hacer, pero tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que vino al mundo, siempre puedes hacer algo aún ahora. Ujú. Si hay algo que Dios quiere que hagamos, es creer en Él, en su palabra. Busca estos pasajes. Juan 6:29 dice así. Juan 6:29 dice así. Juan 6:29 nos relata esto. Respondiendo Jesús y les dijo, esa es la obra de Dios, que creáis en Él, el que Él ha enviado. ¿Sí? ¿Sí? Que creamos en Él. ¿Sí? Que creamos en el que Él ha enviado. Y seis, Hebreos 11:6 nos dice, esta es otra promesa para ti, ¿sí? Para ti, principalmente para mí. ¿Sí? En mi dificultad, Dios quiere que yo crea en Él. En mis problemas, Dios quiere levantarme con esta palabra, porque esta es palabra de vida para ti, para mí en este día. Si en este momento tú estás pasando por tribulación, por confusión, por desesperación, por esa respuesta que sientes perdida, hoy Dios te dice en esta palabra que es no es mi palabra, es palabra de Dios a tu vida, que, que hoy Él te dice esta verdad en Hebreos 11:6 te dice y me dice a mí principalmente, ¿verdad? Dice, pero sin fe imposible agradar a Dios porque es necesario que Él se acerca a Dios, espérame, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonado de los que le buscan. La fe. Creamos que hay esa fe. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Dios en toda su palabra para que nosotros entendamos que sí va a llegar esa respuesta, ¿sí? Y primera de Juan 3:23 nos dice así, primera de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y no nos y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado, ¿sí? Que creamos, que tengamos fe, que creamos, que nos amemos unos a otros, que nuestro corazón cambie, que nuestra mente cambie, porque si somos hijos de Dios, debemos de creer en esas promesas, en estos tiempos difíciles, en estas batallas, ¿verdad? Vivir por fe no es fácil, pero es una promesa que Él nos ha hecho, que Él nos da hoy. Así es que si tú estás pasando en esa situación en la que tus fuerzas, tus debilidades, tu fe está débil, levántate y cree que Él va a cambiar esta historia. Él está aquí para restaurarnos, para cambiarnos, para dirigirnos y para llevarnos por esas promesas, por estas promesas que hoy nos recuerda, ¿verdad? Que creamos que con Él todo es posible, ¿sí? Que no dudemos, porque aunque Él llegue tarde, su promesa está cumplida en nuestras vidas.
Así es que hoy yo quiero decirte que te levantes con fe. Yo me levanto con fe sabiendo que mi vida le pertenece a Él y que Él ha dicho que todo lo que Él hace para nosotros es de bienestar, no de maldad, y que nosotros confiemos en esa palabra. Y con esa actitud y fe me voy, me despido en este día. Quiero proponerte algo, mi querida oyente, amigos, en estas redes sociales que nos ven, ¿verdad? No nos quedemos en el sí tan solo. Sí puedes llegar a Dios con confianza y abrirle tu corazón. Hoy es el día donde tú puedes transformar esa mentalidad, ese cambio en ese corazón, cuando tú le abres a Dios tu corazón y contarle de todos tus sí tan solo, como lo hizo Marta, sí tan solo. Pero después de tener que, después tenemos que hacer como Marta y declarar, pero ahora, porque tú eres el Hijo de Dios, el, el si tan solo nos amarra al pasado, ¿sí? Es que cuando nosotros decimos si tan solo, significa que nosotros no estamos confiando, porque si tan solo hubieras llegado, si tan solo esto, no. Él aún ahora nos trae al presente y nos enfoca en el futuro. Sujeta el poder de Dios en tu vida hoy. Nosotros sabemos cómo terminó la historia de Jesús. Resucitó a Lázaro, ¿sí? Pero cuando Marta tuvo esta conversación con Jesús, no lo sabía. Así que incluso cuando conocemos y cuando desconozcamos el desenlace de nuestra historia o esta no tenga el final que esperamos, a veces nosotros atravesamos por problemas muy difíciles donde ya todo lo vemos perdido. Eso es lo que está queriendo decir. Cuando nosotros no tengamos esa solución y pensemos que ya estamos devastados, recordemos que el Dios es vida, ¿sí? Atravesemos a decir junto con Marta, aún ahora y como ella, veremos la gloria de Dios en esa decisión, sin que queden dudas, será transformadora, ¿sí? No dudes, no digamos si tan solo digamos, Señor, yo creo, tengo fe. Atrevámonos a confiar en Dios. Atrevámonos a saber que Él nos creó y no nosotros en nosotros mismos. Y con toda fe y con toda autoridad de nuestro Padre Celestial, nosotros podemos vencer eso porque Él dijo que venció junto con nosotros. ¿Y qué creen? Que Él en esa cruz fue el único, el verdadero, que pudo vencer al enemigo. Él está derrotado. Hay que creer en sus palabras, en su promesa, que el enemigo no puede con nosotros porque Dios está delante de nosotros. Y hoy yo te invito a que creamos, a que vivamos por fe y que no nos esperemos en el tan solo porque ahí no hay solución, ¿sí? Porque a pesar de que nuestro Padre, el Redentor, el único poderoso Jehová de los ejércitos, llegue en su reloj y no en el de nosotros, no significa que no nos va a sacar de la prueba. Así es que con esta palabra les termino en Romanos, ¿sí? 6:26, ¿verdad? El único que venció la muerte y derrotó la muerte fue Cristo Jesús, ¿verdad? Y Padre, pues te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú nos ayudes en esa fe inquebrantable, Señor, a seguirte, a buscarte, a confiar, Padre, como
como Marta, Señor, que no queramos un tan solo, sino qué vas a hacer a través de ese tan solo, de esa palabra, cómo nos vas a llevar, Señor, en qué situación de qué situación nos vas a sacar y cómo nos vas a rescatar, Padre. Estas palabras tuyas son de vida, de fe y de esperanza para cada una de esas personas que nos ven. El saber que tú enviaste a tu Hijo, que de esa manera nosotros estamos caminando con todo proceso, porque tú vas delante de nosotros, Padre. Ayúdanos a entender, ayúdanos a confiar, ayúdanos a saber que tú vas a llegar en ese momento inesperado, en ese momento que nosotros ya lo creemos perdido, Padre, pero que tú estás ahí, Padre. Lleva por toda claridad a cada persona, Señor, que en este momento esté pasando por situaciones que solo tú conoces, Padre. Llévalos en tu totalidad de esperanza y fe que tú estás allí, Señor, y que nunca llegas tarde, Padre. Y también a mí recuérdame siempre, Señor, que todo tú lo tienes en tus manos, en tu control, en tu poder y que tú eres un Dios soberano, un Dios inquebrantable, un Dios omnipotente, un Dios de muchas oportunidades y que ese mismo Dios que hoy me levanta, también levanta a todo aquel que en él crea. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Sabemos que estamos en recordatorio, ¿sí? En eso que tú hiciste por nosotros en esa cruz, Padre, pero que sabemos que hoy podemos en unos días que, que tu nombre y que tú vas a ser exaltado como siempre por todos los siglos y los siglos, Señor, y que tú sigues reinando, Señor, en ese poder, en esa resurrección, Padre. Gracias te doy por ese amor que tú diste por nosotros, Señor, y que ese amor hoy sea pleno en todas esas personas que nos ven, Señor, a través de estas plataformas. Padre, sigue sanando corazones, sigue tú haciendo la obra perfecta en cada persona, Padre, y todo te lo pongo en esas manos maravillosas, en ese poder soberano, en ese amor inquebrantable hacia nosotros, en esa soberanía, Señor, y en esa misericordia que tú tienes para todos y cada uno de tus hijos, Padre. Gracias te doy por este tiempo, por este día, Señor. En todo momento, Señor, alabo tu nombre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y pues nos vemos el próximo viernes. Que Dios les bendiga a todos.